¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí con otra cápsula más de Entrenadores de la Mente de la sesión número uno. Estoy dando pequeñas cápsulas para profundizar en conceptos. Hoy nos toca hablar sobre lo que es el mapa del desarrollo humano y cómo entender y comprender que cada etapa de nuestra vida tenemos una interpretación distinta. Me gustaría ahondar en esto porque ya hemos platicado que nosotros somos un alma espiritual viviendo experiencias materiales. Por lo tanto, tenemos un espíritu que está envuelta del alma y está viviendo dentro del cerebro humano, que tiene 6 interpretaciones, que esas 6 interpretaciones crean emociones y conductas que hemos vivido o que hemos platicado sobre nuestros diagnósticos. En este cerebro y que está dentro este espíritu o el alma espiritual, lleva un recorrido lógico a través de los años que aproximadamente tarda 7 años en hacer su recorrido completo y que cambia cada 7 años esta forma de pensar. Es decir, cada 7 años cambiamos nuestra estructura cerebral, o sea, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro cerebro cambia y madura y va teniendo necesidades distintas porque necesita cubrir básicamente 3 necesidades del ser humano. La primera necesidad es que necesita entender a sí mismo. Por lo tanto, necesita comprender la capacidad que tiene física, emocional y racionalmente. Es decir, primero empieza a encontrar toda su habilidad, tanto primero para él y luego lo referencia con sus amiguitos, de cómo es la salud. Y la salud es la interacción que tiene el cuerpo con la naturaleza. Por lo tanto, necesita entender cómo el cuerpo físico interactúa con la naturaleza y la naturaleza tiene que ver también con el reino animal, vegetal, mineral, con todos los reinos que tenemos alrededor. Por lo tanto, es la etapa de hacer amigos. Es una etapa muy interesante y muy importante que es para formar hábitos sanos de vida. Así es que de los 7 años, más o menos de los 0 años a los 14, aproximadamente, es la etapa donde nosotros empezamos a crear hábitos sanos de vida. Luego, entre los 14 a los 21, más o menos, inicia otra etapa donde esta etapa es la etapa para entender cómo la emoción interpreta primero para sí esta situación y luego para los demás. Es decir, más o menos entre los 14 a los 28 años es la etapa para entender emocionalmente cómo es que tenemos que formar una familia. Primero de los 14 a los 21 es la etapa donde nos enamoramos y empezamos a crear muchas interrelaciones para comprender nuestras emociones y después lo referenciamos a la parte externa para formar una familia alrededor de los 21 a los 28 años es la etapa donde nosotros comprendemos esa parte. Luego de los 28 a los 35 es la etapa para poder identificar cuáles son las capacidades racionales, es decir, la capacidad profesional que tiene tu cerebro para crear cosas. Por lo tanto, es una etapa profesional y de los 35 a los 42, esa etapa profesional tiene que tener una necesidad de atender a la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones y las empresas, cuando tienen un objeto social o un objetivo trascendente, nos hace muy bien. Así es que es la primera etapa en la que nosotros podemos manifestar la estructura de nosotros conocernos a nosotros mismos. Cuerpo, emoción, razón. La siguiente etapa es que nosotros tenemos una etapa más espiritual donde necesitamos correlacionarnos, se interrelacionan estos, es decir, el cuerpo tiene una íntima relación con la naturaleza, por lo tanto, necesitamos tener una salud equilibrada. La emoción necesita de la sociedad, no nos vayamos tan lejos, necesita una familia para poder interactuar y entenderse, por lo tanto es el momento y la estructura de formar familia. Y la tercera es que nuestro cerebro necesita una función material para tener una razón de existir, por lo tanto la parte económica es la que surge. Entonces, en la primera estructura creamos la identificación de nuestro cuerpo, la emoción y la razón, y luego la relacionamos con cosas externas, que es la salud, el dinero y el amor, ¿sí?
Posteriormente a esa estructura o esta evolución que vamos teniendo cuando vamos teniendo mucho más edad para formar una salud estable, una pareja estable, una economía estable, surgen necesidades más adelante donde este cuerpo que se une con la naturaleza tiene ahora necesidad de que nosotros, nuestra actividad humana, tenga una correlación, una correspondencia con la ecología. Lo mismo con la emoción con la sociedad ahora tendrá una correspondencia con la humanidad. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos cuando están atendiendo a la cultura, que necesita tener una correspondencia o una correlación con el planeta. Es decir, cuando nosotros atendemos situaciones más humanitarias, más planetarias, más ecológicas, entonces nosotros en nuestro propósito de vida vamos a encontrar esta intención que tiene el espíritu de ayudar al mundo. Por lo tanto, la información va cambiando conforme va cambiando nuestras etapas de vida. Aquí hay otro esquemita que es muy sencillo. Les platicaba de los 0 a los 7 años, es la etapa del cuerpo. 8 a 14 es una etapa colectiva. De este lado que ustedes ven, es una etapa donde todo gira alrededor de nosotros y luego lo tenemos que referenciar con otras personas. Si se fijan, son triadas: cuerpo, emoción, razón, desde una parte individual, y luego cuerpo, emoción, razón desde una etapa colectiva, es decir, naturaleza, sociedad y cultura. Ahí, a los 42, hay un parteaguas, es el momento donde hacemos un análisis de lo que hemos hecho en nuestra vida. Y de ahí surge una etapa espiritual donde surge la intuición, que es la parte espiritual del cuerpo, el amor, que es la parte espiritual de la emoción, y la sabiduría, que es la parte espiritual de la razón, y con su contraparte colectiva, social, que tiene que ver con la trascendencia, el altruismo y la mentoría. ¿Se fijan? Todo tiene una triada y toda esta triada guarda una base interna y una base externa. Por lo tanto, el mensaje que les quiero dar es que nuestra mente, que estamos entendiendo que nuestra mente tiene una base, aquí se les vuelvo a repetir, nuestra mente tiene una base espiritual y esa base espiritual necesita entender o vive sobre un cerebro que entiende en un recorrido que va recorriendo el desarrollo humano sobre lo individual, lo colectivo y lo planetario. Así es que nos vemos en la siguiente cápsula.